Bienvenidos a esta segunda clase del libro que hemos comenzado a estudiar apenas la clase pasada, pero es tan pequeño que muy probablemente en esta clase lo podamos terminar. Así que bienvenidos a ustedes que nos están mirando a través del video, por supuesto, y a ustedes también que están aquí presentes tomando esta segunda clase sobre la carta que el apóstol Pablo le escribiera a su amigo Filemón. Muy bien, como decíamos y lo hemos acentuado bastante la clase pasada, Filemón es una pequeña carta de arbitraje, hemos usado esa palabra, del apóstol Pablo dirigida a su amigo y compañero de ministerio don Filemón en relación a otro hombre que se llamaba Onésimo y al que Filemón debía perdonar. O sea, son tres personas en esta escena y tenemos al apóstol Pablo que está en medio de una persona que había sido ofendida por otra. El ofendido era Filemón. El que había ofendido a esa persona, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta incluso quizás la había robado, era este hombre Onésimo. Entonces Pablo actúa como árbitro y junta las partes. Entonces, el apóstol Pablo le dice a su amigo Filemón, Filemón, tenés que perdonar a Onésimo. Tenés que perdonar lo que te hizo. Todos sabemos que fue algo profundo, que fue algo serio, pero lo tenés que perdonar. Primero porque es la base, hoy lo vamos a estudiar bien, hoy vamos a ver qué importante que es perdonar, hasta qué nivel de importancia en el reino tiene el perdón, pero además Pablo necesitaba que este ejemplo de un líder de la iglesia en Colosas perdonando a otra persona pueda ser como una norma, como algo que todos los demás en Colosas lo puedan ver como diciendo, sí, no, tenemos que perdonar. Mirá, Filemón perdonó a Onésimo. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar? O sea, un ejemplo práctico de lo que significaba el perdón. Toda esta carta tiene que ver con el perdón y por eso el centro de nuestro estudio es el perdón. Y ya hablamos bastante de este tema en la primera clase, en la clase pasada, y me parece que todavía vamos a tener que hablar un poquitito más, porque ese es el tema de esta carta y además es un tema medular sumamente importante. Filemón es, pudiéramos decir, la carta de las que le conocemos al apóstol Pablo, de las que están en la Biblia, es la carta más simple, sencilla y profunda en relación al perdón. Pablo requiere, como recién acabo de explicar, y exige una actitud ejemplar de parte de su amigo Filemón, para que esa actitud ayude a consolidar lo que vamos a llamar hoy la doctrina del perdón. En la iglesia de Colosas, fundamentalmente, porque a la iglesia de Colosas va dirigida esta carta, pero esta carta no es exclusiva a la iglesia de Colosas. Esta carta Dios permitió que estuviera en su palabra hoy, porque es su palabra, la de Dios para nosotros. O sea que Dios está buscando que sus hijos hoy se consoliden en el concepto, en la doctrina del perdón. Vamos a hablar un poquitito no vamos a hablar nosotros de la doctrina del perdón, vamos a dejar que el Señor Jesús directamente nos hable de la doctrina del perdón, de lo que significa este concepto del perdón cristiano, que es bien, pero bien profundo. Lucas, el doctor Lucas, registra en su Evangelio, en el capítulo 12, en los versículos 42 al 48, una conversación que Jesús tiene con algunas personas y les cuenta una historia, como acostumbraba hacer el Señor Jesús, para que a esas personas y a nosotros, a través del doctor Lucas, nos
sea más sencillo entender este concepto de la doctrina del perdón, Entonces vamos a leer lo que dice Lucas acerca de las palabras de Jesús. Entonces dice Jesús: un siervo fiel y sensato es a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. O sea, un líder. Un siervo fiel y sensato, que es un líder, se le puede dar la responsabilidad de liderar. Seguimos leyendo. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y acá usa una expresión que es muy común en esa época, que es reafirmar lo que se está diciendo, les digo la verdad. Es una expresión. El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, ok, hay una persona que tiene las capacidades y entonces se la puso en liderazgo y se la dejó sola actuar como líder. Pero luego de un tiempo se lo evalúa a ese líder, a ese hombre que está al frente, que está en la vidriera, se lo evalúa a ese siervo, a esa mujer que está en la vidriera. Los demás lo miran, lo ven. Entonces dice, si hizo las cosas bien, definitivamente se le dará mucho más todavía de lo que se le ha dado. Sigamos leyendo Lucas 12, 42 al 48. Dice, pero ¿qué tal, dice el Señor Jesús, si el siervo piensa, mi amo no regresará pronto? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. O sea, empieza a hacer todo lo que no debía hacer. El amo regresará inesperadamente, dice Jesús, y sin previo aviso, cortará el siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. No estamos hablando que lo va a cortar con un cuchillo, porque está hablando de que lo expulsa, lo echará fuera, dice. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Se lo sacará de su liderazgo, se lo echará, se lo denigrará, dice el Señor Jesús. Y sigue leyendo, estoy leyendo a Lucas, y estoy leyendo lo que dijo el Señor Jesús. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Miren este concepto, Alguien que sabe que está haciendo las cosas mal y las hace mal, será castigado severamente. Pero alguien que hace las cosas mal, pero sin saber que las está haciendo mal, también será castigado, pero levemente. El castigo va a ser igual, pero para uno será muy severo, para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Alguien, y acá esto yo lo subrayé en Lucas, pero por supuesto, como digo siempre, no está subrayado en el original, yo lo subrayé porque lo considero sumamente importante para nuestra clase. Alguien a quien se le ha dado mucho, dice, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún se le exigirá más. Interesante, muy interesante. Los creyentes en Cristo, que fueron perdonados por Dios, se encuentran en ese primer grupo mencionado por Jesús. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Si usted que me está escuchando y ustedes que están aquí han aceptado a Cristo en su corazón, han renacido a una nueva vida espiritual, a ustedes se les ha dado mucho. Por lo tanto, se les exige mucho. Esta es una línea que vamos a seguir y yo quiero que me presten atención a mí, pero más importante, por supuesto, es que le presten atención a lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice, a ustedes se les dio mucho
cuidado, se le va a exigir mucho. A otros quizás no se le dio tanto como a ustedes. Hay mucha gente que anda por la calle y no se los perdonó. Entonces, si ellos no perdonan, se los va a castigar levemente. Pero si ustedes, a quienes se les perdonó todo y se les sigue perdonando aún, no perdonan, serán castigados severamente. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús y que Lucas acaba de registrar. Veamos ahora este nuevo pasaje que vamos a leer pensando en lo que acabamos de leer de la enseñanza de Jesús. El apóstol Pablo venía trabajando este tema del perdón con la iglesia de Colosas, con los colosenses. Venía trabajando este asuntito porque él quería que los colosenses, él quería que la iglesia, él quiere que tú y yo, que nosotros entendamos la profundidad de lo que significa perdonar porque fuimos perdonados. Entonces, estaba manejando este asunto con los colosenses y les dijo en el capítulo 3 y versículo 13, también lo leímos en la clase pasada, sean comprensivos, dice, con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Mucho se les dio, mucho se les está exigiendo. Vamos a seguir adelante con este tema que hemos titulado algo así como la doctrina del perdón. Los tres personajes, porque ahora nos vamos a meter en la carta, los tres personajes de la carta a Filemón ya los hemos mencionado, pero los volvemos a mencionar porque ahora vamos a entrar en la carta y vamos a juntar todas estas cosas que estuvimos viendo. Pablo, primero, por supuesto, preso en Roma, en arresto domiciliario, como dijimos en la primera clase. Filemón. La carta nos muestra que este hombre era un líder y nos dice que era un pastor, amigo y colaborador de Pablo que formaba parte del grupo de cristianos que vivían en la ciudad de Colosas. También obedecía a la palabra del Señor y por supuesto era hospitalario. Lo vamos a leer en la carta porque recibía gente, tenía una habitación de huéspedes. Pablo se la pide. Al final la carta le dice, mirá, Filemón, cuando yo termine este arresto domiciliario, pienso ir a Colosas y tenerme preparado allí la habitación porque la voy a utilizar. Entonces nosotros deducimos que era un hombre hospitalario, tenía una habitación de huéspedes y que además obedecía la palabra del Señor. Filemón no tiene un capítulo, son solo versículos. Yo puse el número 1 para entender que estamos en la carta a Filemón. Los versículos 4 y 5 dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios, está hablando Pablo, cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Entonces deducimos que era un fiel colaborador de Pablo, un hombre de un buen testimonio, hospedador, se conocía fuera de Colosas que él era un hombre lleno de amor y un hombre que obedecía al Señor. Muy bien. Onésimo es la tercera persona en este tema que se está manejando. Y según la tradición, no está escrito en la Biblia esto, pero según la tradición y según lo que podemos deducir por otras cartas escritas por Pablo, etc., y por la misma carta a los colosenses y por algunas frases que dice en la carta a Filemón, según la tradición y todas estas cosas, Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de su amo Filemón y quizás incluso robándole algo. Vamos a ver este tema. Filemón, capítulos 15 al 18, fíjense lo que dicen, que esto es muy revelador. Dice, parece, le está escribiendo Pablo a Filemón, parece que perdiste a Onésimo, le dice, pero por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. O sea, lo perdiste, se fue, huyó. Él ya no es como un esclavo para ti. Antes sí era un esclavo, pero ahora ya no es como un esclavo para ti. Dice, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí, dice el apóstol Pablo. Es un hermano amado especialmente para mí y tiene que serlo para ti también, aunque te haya ofendido, te haya robado, te haya traicionado y haya huido de tu casa. Ahora, continúa diciendo el apóstol Pablo, será de más valor para ti
como persona y como hermano en el Señor. De más valor porque ahora es un hermano en Cristo que te va a ayudar en la iglesia. Antes era un esclavo. Así que, si me consideras tu compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbelo a él como me recibirías a mí. ¡Wow! Esa es una expresión bien fuerte. Si te perjudicó de alguna manera, dice Pablo, o te debe algo, de aquí deducimos que muy probablemente se haya ido de la casa de Filemón, Onésimo se haya ido con alguna cosita que no le pertenecía. Entonces dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, yo te lo voy a pagar. Fíjense cómo Pablo le presenta la situación a su amigo Filemón. Vamos a seguir y hoy, Dios mediante, vamos a intentar leer toda la carta completa antes de cerrar la clase. Así que aguárdenme solamente 2 minutitos, descansemos 2 minutitos y seguimos con la segunda parte de esta clase. No se me vayan.